Bueno, entonces ahora vamos con los formatos que podemos utilizar en nuestras clases. Recomendación para la hora de las consignas de las actividades. Vamos a elegir un lenguaje simple, claro, concreto, sobre todo si no hay una plataforma o un espacio virtual donde puedan aclarar ciertas dudas. La idea entonces es aprovechar todos los recursos que tenemos, compartir los recursos que sabemos que funcionan para que este aprendizaje digital funcione. La primera herramienta que les vamos a compartir es esta que estamos utilizando y es la del formato de video. Dentro del formato de video contamos con un gran abanico de formas que podemos utilizar para dejar nuestra enseñanza o armar nuestras clases. Estos formatos pueden ser formatos de contenido específicamente, pueden ser entrevistas, pueden ser tutoriales, pueden ser videos animados que podemos armar en la web. Hay muchas aplicaciones hoy en día que nos permiten y tienen ya predeterminados ciertas animaciones y nosotros podemos agregarle la voz y esto también ayuda a diversificar nuestro trabajo en el aula. A tener en cuenta, estos videos deben ser de corta duración y deben ser ágiles para poder captar la atención de nuestros espectadores y nuestras espectadoras. También debemos cuidar la estructura de estos videos para que nuestras alumnas y nuestros alumnos no se pierdan después con el contenido y para eso es necesario poder hacer un guión donde podamos nosotros estructurar todo nuestro contenido y cómo se van a realizar y cómo vamos a grabar estos videos. Eso lo vamos a ver más adelante. El segundo recurso que les vamos a compartir y les vamos a recomendar son los webinars. Los webinars son como videos, nada más que suceden en tiempo real, en el aquí y ahora. Esto lo que nos va a permitir es que podamos interactuar con nuestros participantes, con los que están en la clase ese día, y podamos verlos y escucharlos, además de generar diferentes dinámicas para que participen en momento real, siempre en este espacio virtual que estamos compartiendo. Lo bueno de esto es que estos webinars pueden quedar grabados. Eso significa que si hay algún participante que no haya podido estar ese día en esa clase, lo podamos guardar y se la podamos compartir después mediante diferentes aplicaciones. El tercer recurso que les vamos a compartir son los PDF. Ya sabemos que este recurso también es uno de los más utilizados en este momento por su sencillez y por su practicidad y es también lo que más conocemos después del Word. Un Word lo hemos transformado en PDF para poder mandarlo y para que no se pueda editar por diferentes formas. Entonces fue lo más práctico para utilizar en este momento de educación digital. Pero lo bueno, además de ser versátil y sencillo de producir, es que lo podemos explotar un poco más en todas sus gamas. Esto significa que tenemos muchas más posibilidades de utilizarlo de diferentes formas que no sea solamente un simple PDF donde mandamos las actividades y la información. Con estos PDFs podemos hacer ebooks. Los ebooks son libros en formatos digitales y lo bueno es que podemos desarrollar un tema completo dentro de este ebook sin estar mandando todo el tiempo información. Lo podemos crear con texto, con imágenes y con diseños atractivos para que sean muchísimo más llamativos para los estudiantes. También el PDF puede utilizarse como guía introductoria para el contenido de toda la materia o el contenido de ese trimestre. O en un PDF puedes agrupar lo más importante del contenido que vayas a dar. También puedes armar con tu PDF una listita para que ellos puedan comprobar si hicieron bien su tarea o no. Y además, la clásica para utilizar el PDF es adjuntar la bibliografía en la que tú te basaste y en la que ellos pueden ampliar su información. El cuarto recurso que vamos a presentarles y les vamos a compartir es uno muy conocido también, que es el formato de audio. Este formato nos permite también explayarnos un montón y además ahora está muy en auge el tema del podcast. Que el podcast es como una clase explicando un tema en específico que tiene una presentación, tiene un desarrollo y tiene una conclusión que también se sube a diferentes plataformas. En este caso
de si lo vamos a enfocar a nivel inicial o nivel primario, debemos tener en cuenta lo mismo que con los videos. Deben ser llamativos, podemos incluir canciones y no deben ser de larga duración. El quinto recurso que vamos a utilizar y que les vamos a presentar son el recurso de las imágenes. Fotos, ilustraciones, dibujos, infografías y gráficos, también muy conocido, también lo utilizamos muchísimo y lo anexamos a los textos. Es una de las herramientas que también vamos a utilizar como para hacer nuestras clases muchísimo más interactivas. Y el último recurso que vamos a compartir son las presentaciones. Casi siempre estas presentaciones las podemos utilizar y anexar a nuestros webinars, que es cuando nosotros estamos hablando y aparece la presentación adelante, y es lo que hacemos con el famoso PowerPoint, Prezi, o también en Google tenemos una parte donde hacemos las presentaciones, que podemos hacerlas muchísimo más interactivas, con imágenes, con sonidos y diferentes diagramas para poder llamar muchísimo más la atención de nuestros y nuestras estudiantes. Y para cerrar este video número 2, este segundo encuentro y estas charlas que estamos teniendo en este taller de recursos teatrales para la educación digital, te queremos dejar algunas recomendaciones para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus tareas y tus clases digitales. La primera recomendación que les vamos a dar es recordarles que las tareas deben estar destinadas a los estudiantes. Esto significa que no deben comprometer de forma directa en todas las tareas a los integrantes de la familia, padre, madre o tutores. Como segunda recomendación, vamos a tener en cuenta el tema de los traslados físicos o cuando hacemos o presentamos actividades físicas, tener en cuenta el tema del espacio que vamos a necesitar. Podemos hacer actividades físicas, pero tengamos en cuenta que sea un espacio predeterminado con el que todos podamos contar. Recordar también en nuestras tareas no pedir objetos o herramientas o diferentes recursos que sepamos que no todos pueden contar con eso, ¿sí? Tratemos de buscar cosas que podamos llegar a tener en nuestras casas y poder resolverlo de esa forma. Otra de las recomendaciones a tener en cuenta es que tratemos de no enfocarnos en el contenido que vamos a dar o en la cantidad de contenido, sino en las competencias y en las habilidades que van a adquirir nuestros y nuestras estudiantes. Otra recomendación es que variemos el tipo de actividades. Por ejemplo, podemos presentar en algún momento actividades divertidas. No significa que sean juegos sin sentido, sino que estén enfocados en nuestros contenidos o en las habilidades que queremos que desarrollen. Pueden ser actividades reflexivas, actividades que involucren el arte. En este caso nosotros les vamos a presentar con el recurso teatral, pero pueden ser muchísimos recursos dentro del arte que podemos utilizar de diferentes disciplinas artísticas. Pueden ser también actividades que generen movimiento, ¿sí? Que no sean todas actividades en las cuales tengan que resolver sobre el papel o sobre la computadora o sobre el celular, sino que generen movimiento corporal. Y también esto nos va a ayudar a que nuestras clases sean muchísimo más dinámicas y tengamos cierto movimiento dentro de nuestra planificación. Como otra recomendación es explicar claramente lo que cada actividad requiere. El lenguaje que utilizamos debe ser claro, ¿sí? Nuestras consignas deben ser claras. A consignas claras, resultados claros. Esto nos evita generar confusiones a la hora de desarrollar y de realizar la actividad. Y debemos recordar, obviamente, dar consignas claras y con un lenguaje adaptado a la edad a la que está enfocada dicha actividad. Es muy importante generar una retroalimentación con los estudiantes. Es muy importante tener contacto, ver qué actividades les gustaron, qué actividades no funcionaron, cuáles faltan entregar. ¿Sí? Si la escuela en la que estás dando clases no tiene una aula virtual, tratar de generar ese contacto mediante grupos de WhatsApp, mediante un grupo de Facebook. Hay muchísimas formas y hay muchísimas también plataformas digitales que funcionan como una escuela virtual donde puedes crear una cuenta y crear tu grupo, pero es muy importante que haya una retroalimentación entre docente y estudiantes. Algo que podemos implementar que existía en el aula y que se puede implementar ahora en este nuevo formato
son las reglas. Podemos realizar diferentes reglas, entre 3 a 5, tampoco tienen que ser muchas, para entender cómo se puede funcionar en nuestra clase. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿A qué hora debemos ingresar? ¿Cómo podemos comentar? ¿Cuándo va a ser el momento de la retroalimentación? ¿El momento del intercambio? ¿Sí? Generar 3 o 5 reglas básicas que nos van a ayudar a poder manejarnos mejor y todos y todas manejar un mismo código dentro de esta clase virtual. Tener en cuenta también que cuando le respondemos a los estudiantes estamos generando una imagen física en sus mentes, en su imaginación, de cómo es este docente, ¿sí? Entonces la retroalimentación sí realmente es necesaria, pero para esto también y para que sea saludable debemos establecer horarios y momentos en los cuales el docente va a responder a esas consultas.